veces cuando y pienso en todo lo que has hecho, solo te quiero adorar. Has demostrado que tu amor por mí es eterno y que a mi lado estás. Y en la noche oscura puedo ver y tu mirada que brilla para mí. Me enseñas que no debo de temer, que no hay razón, que cuidarás de mí. Y a veces cuando pienso en lo que has hecho, la 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 la, y a veces cuando pienso en todo lo que has hecho, solo te quiero adorar. Estar callado sin poder gritar al viento que tú me has dado libertad. Y en la noche oscura puedo ver y tu mirada que brilla para mí. Me enseñas que no debo de temer y que no hay razón, que cuidarás de mí. Y a veces cuando pienso y en la noche oscura puedo ver y tu mirada que brilla para mí. Me enseñas que no debo de temer y que no hay razón, que cuidarás de mí. Y a veces cuando pienso en lo que has hecho, la 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 la, en lo que has hecho, solamente tú. Y en la noche oscura puedo ver y tu mirada que brilla para mí. Me enseñas que no debo de temer y que no hay razón, que cuidarás de mí. Y a veces cuando pienso en lo que has hecho, no, 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 en lo que has hecho. Solamente tú. No.
Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te dé su favor, y Dios te mire con agrado y te dé paz. Y Dios te guarde, bendiga, que extienda su amor y te dé su favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y amén, y amén, y amén, y amén, y amén, y amén. Que te cura con su gracia y hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee. Va contigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Y amén, y amén, y amén, y amén, y amén, y amén. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene y te rodee. Va conmigo de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Oh, y amén, y amén.
Orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Y si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él. Oh, mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Oh, no. Pues su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús. Yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él, y ser hallado en él. Ser hallado en él, oh, y ser hallado en él, solo en él, amado mío, Yeshua. Yeshua.
Padre, queremos darte muchas gracias, Dios eterno de los cielos, en esta maravillosa y preciosa tarde, bendito Padre Celestial. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño, por tu bondad, por tu fidelidad, bendito Dios eterno de los cielos. Gracias, Señor, por tu eterno amor, por hacernos conscientes, Dios de la gloria, cada día más y más de la necesidad de ti en nosotros, oh Dios omnipotente. Padre, que tú nos des la alegría, Señor, en todo tiempo y en todo momento, de poder estar abiertos a ti, bendito Padre Celestial, de poder entender y comprender, Señor, el destino y el propósito para el cual tú nos has llamado, oh Dios omnipotente. Que tú le abras lugar y espacio a nuestros corazones, bendito Padre eterno de la gloria. Que tú nos ayudes día a día, Señor, a caminar en pos de ti, Padre, en pos de tu corazón y de tu presencia. Que tú te conviertas en lo más grande, en lo más preciado para nosotros, tu pueblo, Señor. Que podamos estar abrazando tu palabra, bendito Padre Celestial, protegiéndola, oh Dios eterno de los cielos. Que tú nos ayudes a nosotros, bendito Padre amado, glorioso y sublime, a caminar como es digno de ti, Señor. A colocar toda nuestra atención y toda nuestra confianza en ti, bendito Dios eterno de los cielos. Que nuestros corazones se conviertan en casas, en habitaciones y en moradas para ti, bendito Padre Celestial. Que tú le abras, Señor Dios de los cielos, a nuestros corazones cada día más y más espacio para ti, Señor. Que nosotros podamos ser de aquellos, Señor, que no pierden la esperanza, bendito Padre Celestial, que tiene grande galardón, Señor. Que nosotros, bendito Dios eterno de los cielos, Padre amado, glorioso y maravilloso, seamos de aquellos que tienen la mirada puesta en ti, Señor, el autor y el consumador de la fe. Padre, gracias por llamarnos a estar contigo, precioso Dios. Ayúdanos, Señor, a poder ser conscientes de ti en todo tiempo, en todo momento, bendito Padre eterno de la gloria. Que tu palabra corra, Señor, que tu palabra sea glorificada en esta tarde y que tu palabra halle cabida en cada hogar, en cada familia, en cada uno de tus hijos, oh Dios omnipotente. Que seas tú, precioso Dios eterno de la gloria, trayendo a nosotros, Señor, bendito Padre Celestial, la luz, la claridad que nuestros ojos necesitan. Que tú le puedas traer, Señor Dios de la gloria, apertura a nuestro corazón para poder nosotros entenderte, oh Dios omnipotente. Aquieta todo nuestro hombre interior, Señor, y danos tú la alegría, Padre, de poder estar percibiendo tu voz con claridad, Padre. Que nosotros podamos corresponder a este amor y a este llamado tan glorioso y a esta invitación tan maravillosa, bendito Padre eterno de los cielos. Padre, derrama esta tarde sobre nosotros espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos, Señor, y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti, solo a ti, precioso Dios, damos gloria, damos honra, damos adoración y alabanza en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Bueno, muy bien, preciosa iglesia del Señor, muy buenas tardes para todos nuevamente. Agradecidos con nuestro buen Dios por estos tiempos preciosos, por darnos la alegría de poder estar no solamente nosotros recibiendo esta ministración por su Espíritu, por su presencia, sino también que nos da la alegría de poder ministrar el corazón de nuestro Padre, de nuestro Dios, a la hora de podernos exponer delante de Él, de poderlo adorar con un corazón abierto, con un corazón anhelante y deseoso, cada momento más y más por su presencia. Hay una palabra en el Evangelio de Jesús según Mateo, en el capítulo número 13, por favor. Quiero que me acompañe allí, en Mateo capítulo número 13, y vamos a estar viendo de Mateo capítulo número 13, desde el verso número 15 hasta el verso número 23. Mateo capítulo número 15,
Mateo capítulo número 13, verso número 15 al 23. Mateo 13, verso 15 al 23. Dice el Señor: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye la palabra y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. La palabra de Dios está bendecida, preciosa iglesia del Señor. Muy bien. El propósito de las parábolas que el Señor en su ministerio público desarrolló sobre la faz de la tierra tienen una grande enseñanza para cada uno de nosotros, su pueblo. Él habló por parábolas porque su anhelo y su deseo era que cada uno de los corazones, a la hora de él estar hablando por parábolas, fueran totalmente pesados en ese momento. Los corazones se abrieran en ese mismo instante. Dios quiso mostrar lo que había en cada uno de los corazones en la medida en que estuvo hablando por medio y a través de parábolas. Y lo que se fue conociendo fue realmente la intención y el anhelo del corazón del Señor. Dios mostró en todo tiempo y en todo momento que su deseo, su anhelo era realmente ver lo que estaba en el corazón de aquellas personas que supuestamente estaban oyendo la palabra. Porque te diste cuenta que a la hora de explicar la parábola del sembrador, todos oyeron la palabra, pero no todos tienen la capacidad de entenderla. La parábola lo que evidencia es quienes la oyen, pero quienes la oyen y la entienden. Y dependiendo de lo que haya en el corazón de cada uno de nosotros vamos a poder entender y a poder comprender lo que realmente está allí al interior de nuestras vidas. ¿A qué estoy yo aferrado? ¿A qué estoy yo anclado en mi corazón? Entonces nos damos cuenta que en el mundo de Dios, en el plano espiritual, en el mundo del Señor, se entiende no con la mente, sino con el corazón o en el corazón, como dijo el Señor en el verso número 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. El entender entonces, iglesia, no es con la cabeza, que aquí es donde mucha gente en los tiempos de Jesús, en su ministerio público, quisieron lograr entenderlo a Él. No se puede entender a un ser que es espíritu como lo quiso entender en primera instancia un hombre como Nicodemo, por decirlo de alguna manera, y en Juan capítulo 3. No puedo entenderlo así para no abordarlo a la manera mía, sino abordarlo como Él quiere ser abordado.
Él nos habla desde el plano espiritual y su deseo es que a la hora de nosotros oír le podamos entender para podernos relacionar todo el tiempo con nuestro Dios eterno, glorioso y maravilloso. Entonces, en el mundo de Dios, el entender no es con la cabeza, sino es con el corazón. Los designios de Dios, la palabra del Señor se entienden en el corazón. Aquellos que oyeron pero no entendieron, el problema lo tenían era en dónde entonces, lo tenían en el corazón. Habían otras cosas más importantes para ellos. Había en estas personas otros intereses. ¿Te das cuenta? Que cuando el que fue sembrado en pedregales, este oyó la palabra y la recibió con gozo. Pero ¿qué sucedió con esta persona que oyó la palabra? No tuvo raíz, la dejó en ese momento y no siguió ahondando y cavando en esa palabra. Entonces la palabra que había oído fue de corta duración. Cuando vino la aflicción, cuando vino la persecución, por causa de esa palabra, esta persona o este corazón lo que hace es tropezar. Y la palabra tropezar allí es un escándalo. Porque esta persona oyó la palabra, pero el problema lo tenía en el corazón. La escuchó, no siguió ahondando en esa palabra, no siguió indagando, meditando en esa palabra. Y no duró mucho la palabra en esa vida. Y cuando vinieron las circunstancias, vinieron las aflicciones o la persecución por esa misma palabra, esa persona recibió un escándalo o esa persona tropezó. Pero hubo otro también, el que fue sembrado entre espinos. Al igual que el anterior, oyó la palabra, pero hubo algo, el afán de este siglo. Lo que hizo fue, y el engaño de las riquezas, lo que hicieron fue ahogar la palabra. Y esa palabra, que el deseo de Dios es que dé fruto, o sea, que evidencia el carácter y la vida de Cristo, por el afán de esta tierra, de las riquezas, de obtenerlo todo a su manera, haciendo un lado al Señor, lo que hizo fue ahogar la palabra en el corazón de esa persona. Pero el Señor dice que hay un tipo de persona que oyó la palabra al igual que los otros, pero su corazón estaba abierto para esa palabra. Y el Señor dice en su palabra que pudo entender, oyó y entendió. Y cuando oyó y entendió la palabra, inmediatamente el resultado de oír y de entender es fruto, carácter de Cristo, la vida gloriosa de nuestro Señor, la vida incrementada de Cristo al interior de cada uno de nosotros. Es decir, entre más tú y yo escuchemos la palabra y entendamos su palabra, la vida exponencial de Cristo, la vida en el Espíritu, se va instalando en tu vida y en tu corazón. Y vamos a poder estar entonces nosotros comprendiendo el destino y el propósito para el cual Dios nos está hablando a nosotros, qué es lo que demanda de nosotros, y continuar en pos del corazón de Él y en pos de la presencia de nuestro Señor. Salomón fue una persona, el rey Salomón, que oyó, pero no logró entender. Porque tú te das cuenta que de no haber sido por la misericordia y la gracia de Dios, Salomón se hubiese perdido. Pero Dios es grande en misericordia para enseñarnos a nosotros. Y hay todo un libro que él escribe llamado El Predicador o Eclesiastés, donde te das cuenta que él tiene un concepto general en todo lo que está describiendo allí. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, porque eso es una gran verdad. Cuando una vida vive sin entender lo que el Dios Todopoderoso le habla y le ha encomendado, todo lo que desarrolle bajo el cielo, como lo habló Salomón, es vanidad de vanidades, es duro trabajo y es aflicción para el espíritu. Salomón oyó, pero no entendió. Por eso una persona que logra oír la palabra, pero que su corazón no está preparado para esa palabra, normalmente ese tipo de personas son personas ansiosas, son personas agobiadas, angustiadas, afanadas y preocupadas, desesperadas. Por eso, en el corazón de una persona ansiosa, a esa persona le cuesta entender lo que el Señor le está hablando. Ella oye la palabra,
pero no puede entender esa palabra. ¿Por qué? Porque hay algo en el corazón que está incorrecto referente al Señor. Oyó la palabra, pero su corazón no responde. Y ahora, como su corazón no responde, entonces como consecuencia, esa palabra que está oyendo no tiene cabida en el corazón de esa persona. Porque pudo haberse encontrado como el Señor nos estaba hablando allí. Es un corazón engrosado, como el Señor dijo allá en el verso 15 de Mateo número 13. Es un pueblo que con los oídos oyó pesadamente, que cerraron los ojos para que no vieran con los ojos, ni oyeran con los oídos, ni se convirtieran en el corazón, ni entendieran y recibieran de parte del Señor la sanidad que Él quiere dar a través de su palabra a las vidas que están agobiadas y afligidas y angustiadas. O sea que el problema a la hora de que se abre la palabra y se expone la palabra, como en esta tarde, el problema no está en oír la palabra. Porque lo que estamos haciendo todos nosotros en este mismo instante es ese ejercicio espiritualmente hablando. Estamos oyendo la palabra del Señor, tú y yo. El problema se encuentra en cómo están nuestros corazones. Porque si el corazón tiene una motivación incorrecta, entonces la palabra va a ser infructuosa en nuestras vidas. Entonces el deseo de Dios es que nosotros entendamos que una persona ansiosa realmente le cuesta mucho entender la palabra del Señor. Una persona afanada por lo de acá, una persona que tiene más tiempo o es más consciente en su vida de lo de acá y no de lo eterno, del Señor, a esa persona le cuesta dificultad. Es una persona que puede estar ahí presente, pero su espíritu o su mente estar en otro lado totalmente diferente, ausente del Señor, de lo que Dios quiere, de lo que el Padre anhela con esa vida, con ese corazón. Y por eso lo que hace el enemigo es anestesiarlo totalmente. Lo anestesia, le hace entender que mientras no sea una mala persona, que mientras no haga nada malo a otros, pues esa persona asume que está bien. Y el corazón sigue todavía sin ser transformado, sin ser todavía restaurado y sin ser edificado. Entonces, mis amados, una persona que oye y entiende, al contrario, la palabra del Señor, ¿qué es lo que empieza a hacer el Señor en esa persona? La empieza a sanar. Dice, para que se conviertan y yo los sane. O sea, para que entiendan, se conviertan y yo los sane. Cuando una persona oye la palabra de Dios y esa persona entiende la palabra del Señor, empieza a suceder una conversión en esa vida, una transformación. Pero no solamente empieza a existir una conversión en esa persona, sino que ahora el Señor empieza a sanar las heridas al interior de él. Empieza a sanar las heridas del alma, el dolor que está allí puesto, el dolor producto de los recuerdos del ayer, de circunstancias adversas, de momentos difíciles en su vida, de desprecios, en fin, de todo lo que pueda estar viviendo esa persona en ese momento. Entonces, una persona cuando entiende lo que Dios o de lo que Dios está recibiendo, lo que Dios le está hablando, esa persona va a experimentar conversión, transformación, pero no solamente eso, sino que el Señor ahora va a empezar a sanar esa vida, la va a empezar a restaurar. Escúchame, sea cual sea su situación, no importa cuál sea la situación, si esa persona está oyendo al Señor y está entendiendo en su corazón lo que Dios le está hablando, esa persona va a recibir transformación al interior de su corazón y Dios va a empezar a sanar esa persona. Escúchame, hombre, escúchame, mujer, en cualquier área de tu vida, en cualquier situación tuya, Dios va a empezar a organizar todo esto en cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, el deseo de Dios es que nosotros tomemos esto en serio y que seamos duros con los motivos del corazón. ¿Cuánta palabra tú y yo hemos oído del Señor? Yo sé que mucha palabra. O sea, el problema, una vez más, no se encuentra en el Señor. ¿Te das cuenta? El problema se encuentra en nuestro corazón.
Y esto es lo que Dios quiere que nosotros empecemos a darnos cuenta. Entonces Dios le habla a esa persona. Esa persona tiene en su corazón deseo de Dios, anhelo por el Señor. Tiene un deseo intenso por Él. Su corazón es un terreno óptimo, adecuado. Su corazón se abre, empieza a entender la palabra del Señor. Dios empieza a sanar esa vida, sea cual sea su situación. Ya no está jugando ese corazón con Dios. Ya no está jugando ese corazón con la palabra del Señor. Y ahora ese corazón empieza a llorar, empieza a gemir, empieza a vaciar su corazón delante de Dios, a reconocer delante del Señor, sin imposición, sino con dulzura. Viene sobre esa vida un bautismo de arrepentimiento que lo llena, que lo convence por el Espíritu. Y esa persona ahora empieza a llorar, empieza a gemir, empieza a existir un clamor y empieza a vaciar su corazón delante del Dios Todopoderoso. A decirle al Señor: perdóname, Padre, es verdad, Señor. Señor, no, el problema no ha estado nunca en ti, el problema ha estado en mi vida, Señor. Ayúdale a este corazón, Padre, que está más afanado por lo de acá, que está más interesado por lo de acá. Y ese corazón se empieza a abrir delante del Señor. ¿Por qué? Porque está recibiendo del Dios Todopoderoso la sanidad que tanto ese corazón por tanto tiempo necesitaba. Que sin darse cuenta creyó que lo de acá le podía traer satisfacción a esa vida y a ese corazón. Y Dios una y otra vez te mostró que lo de acá no tiene poder para llenarte. Te ha mostrado que lo de acá no tiene poder para satisfacer el interior de tu corazón. Porque cuando te crearon a ti y cuando me crearon a mí, nos crearon con una necesidad. Y esa necesidad tiene nombre propio: nuestro Señor Jesucristo. Y si la necesidad que improntaron en nosotros es eterna y celestial, Cristo, la pregunta es: ¿dónde debemos de encontrar y de llenar esa necesidad? Sino en Él mismo, en nuestro buen Señor. Hay una palabra en el libro de Jeremías. Quiero que me acompañes allá, por favor, por un momento. Jeremías capítulo número 3. Y vamos a estar viendo algo especial, aunque es un libro realmente donde uno siente el dolor del corazón del Señor por darle todo el tiempo amor a un pueblo que constantemente lo está despreciando. No es menos cierto que también refleja y muestra el amor que Dios siente por cada una de nuestras vidas. Jeremías capítulo número 3, verso número 1, por favor. Miren lo que dice el Señor. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntaría a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo amancillada? Está usando esta figura del matrimonio, de infidelidad. Dice: tú pues has fornicado con muchos amigos. Ahora miren el ruego del Señor: mas vuélvete a mí, dice el Señor. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? Dios le está rogando a un pueblo. Lo que ha hecho no ha sido una cosa pequeña. Lo que ha hecho es lo que causa dolor en el corazón de cualquier... Mira la figura que él emplea, una figura del matrimonio, del esposo y de la esposa, de un hogar. Y está hablando el Señor para que tengamos nosotros claridad del dolor que se siente producto o consecuencia del engaño, de romper con los votos matrimoniales. Ahora el Señor está diciendo a través de esa figura que eso es lo que el pueblo ha hecho con el Dios Todopoderoso. Porque Dios para su pueblo es como un marido, dice, como un esposo, dice el Señor. Pero ahora es Dios mismo el que ha recibido esa afrenta, que le ruega a ese pueblo. Dios le está rogando a ese pueblo: vuélvete a mí. A un pueblo que es adúltero y a un pueblo que es indiferente. Y esto le causa a uno impacto en el corazón de ver que quien ha sufrido la afrenta ahora mismo le está rogando a ese pueblo que se vuelva a él. Pero ¿por qué no reacciona este pueblo? Porque tiene un problema. ¿En dónde? En el corazón. Oyen, porque una y otra vez oyeron la palabra de Dios a través de Jeremías, pero el problema lo tenían en el corazón. Su corazón estaba anclado a lo de acá. Su corazón
estaba totalmente ajeno a Dios. Y el problema lo tenían allí. Por eso, aunque oyen la palabra de Dios, la instrucción de Dios a través del profeta, ellos no pueden entender. ¿Cómo no pueden entender la palabra? Porque tienen el problema en el corazón. Ahora ellos no pueden ser transformados y el Señor no puede sanarles el dolor que ellos tienen allí. Entonces, allá en Jeremías capítulo 2 también, en el verso número 12 y 13, el Señor dice: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y esto muestra el dolor tan grande en el corazón de nuestro Señor. Y le habla a toda la tierra, le habla a toda la humanidad, le habla a los cielos: espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo el Señor. Y dice la causal: dos males ha hecho mi pueblo. Y dice: me dejaron a mí fuentes de agua viva, número 1, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. El agua es tipo de la palabra del Señor. Lo mismo que el Señor nos estaba hablando a nosotros en Mateo 13, del 15 al 23. El propósito de esa parábola fue Dios evidenciar lo que tenían en el corazón, si era Dios o era lo de acá. Y el Señor, una vez más, allá en Mateo, mostró lo que en el tiempo de Jeremías realmente estaba. Ahora ha pasado 2020 años. La pregunta es, preciosa iglesia del Señor, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras vidas? ¿Por qué nosotros no queremos recibir esa sanidad de nuestro Señor? ¿Por qué no dejamos que Él venga y sane el dolor, sane las heridas que se encuentran allí, sane todo lo que está al interior de cada uno de nosotros? Entonces, si soy indiferente a este amor glorioso del Señor, ya no va a haber más esperanza. Si yo tomo la decisión de despreciar este amor, entonces ya no va a haber esperanza para cada una de nuestras vidas, ¿sí? No habrá esperanza para una nación, para una generación, si se ha tomado de raíz la decisión de despreciar este amor. Si soy indiferente al amor del Señor, ya no va a haber esperanza. Ahora, ¿cuántas veces en este andar y en este caminar, consciente o inconscientemente, hemos despreciado nosotros este amor? Y ahí es donde Dios quiere que nosotros seamos duros con los motivos de nuestro corazón. ¿Cuántas veces nosotros hemos despreciado realmente esta invitación gloriosa de nuestro Señor? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor con nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra palabra que realmente no nos interesa mucho? Decimos con nuestros labios amar al Señor, Dios es el todo de nuestras vidas, pero con nuestros hechos pareciera que estuviéramos mostrando otra cosa totalmente diferente. Entonces, es por la indiferencia al amor que una persona, es por el rechazo al amor, es por el desprecio abierto a la obra de Cristo en la cruz del Calvario, que una persona realmente se condena. La condena es esta, que el Hijo de Dios vino a la tierra, pero ellos quisieron amar más la oscuridad y las tinieblas. El Hijo de Dios vino, la luz vino a la tierra, pero los seres humanos abrazaron la oscuridad. Y podemos estar cayendo en lo que se conoce como la blasfemia del Espíritu de Dios. Y la blasfemia del Espíritu de Dios es decir que Dios es grande, que Dios es precioso, poderoso, pero estar viviendo de otra forma totalmente diferente. Cuando el Señor entonces nos da la alegría de poderlo oír, su anhelo es que nosotros le entendamos con el corazón. El corazón va a empezar a recibir de parte de nuestro buen Dios eterno, glorioso y maravilloso su transformación al interior de nuestras vidas. Nuestros corazones van a ser sanados totalmente. Y cuando el corazón va siendo sano, entonces la iglesia, el pueblo,
va a empezar a recibir el descanso y el reposo de nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros oímos su palabra, pero entendemos su palabra, nosotros lo que estamos haciendo es creer en lo que Él nos está hablando. Y escúchame, cuando una persona cree a lo que Dios nos está hablando, esa persona empieza a experimentar el reposo que proviene del Señor. Empieza a recibir el bálsamo de Dios. ¿Te das cuenta? Porque ahora esa persona empieza a recibir de parte de Dios y a saber que Dios está por encima de todo y de todos. Que no importa lo que está pasando esa persona, no importa lo que esa persona está viviendo, no importa lo que esa persona está experimentando, ese corazón sabe, esa vida sabe, porque como ha estado oyendo al Señor, como ha estado entendiendo a Dios, su corazón lo ha abierto para ser transformado, para ser sano por el Señor. Ahora está recibiendo el descanso y el reposo que provienen de nuestro buen Dios eterno, glorioso y maravilloso. Y esa persona ahora, como está experimentando todas estas bondades y virtudes de nuestro Señor por el Espíritu de la palabra, esa persona sabe que Dios está por encima de todo lo que esa persona está viviendo. Esa persona entiende que lo que está viviendo ahora en este andar y en este caminar es porque Dios realmente quiere algo glorioso y maravilloso con eso. Que Dios no solamente quiere darle una solución a ese problema, sino que el deseo de Dios es que esa persona entienda el propósito en esa circunstancia que está enfrentando. Mira, en este momento, preciosa iglesia del Señor, el Señor mostró una y otra vez en su pueblo esto. El pueblo de Dios, recuerda en los tiempos del desierto, cuando ese pueblo caminó por el desierto, saliendo de Egipto, Dios les mostró una y otra vez sus cuidados y sus bondades. Ese pueblo lo que hizo fue renegar una y otra vez, demandarle al Señor, pedirle al Señor, exigirle al Señor. Dios les dio la solución cada vez que ellos la pidieron, le reclamaron. Cada vez ellos recibieron de parte de Dios la solución. Todo el tiempo la recibieron. Pero ellos solamente se quedaron con la solución, pero no lograron entender el propósito eterno de Dios. ¿Por qué? Porque se logra entender no con la mente, sino con el corazón. ¿Dónde tenían el problema? Lo tenían en el corazón. Lo tenían allí. Habían otras cosas más en el corazón. Ellos querían solamente una solución, pero no querían nada con el Señor. Ahora la pregunta es, iglesia hermosa de Dios, ¿qué quieres tú? ¿Qué quiero yo? Dios puede traerle solución a tu problema o al mío. Dios lo puede hacer. Es más, déjame decirte, nadie más lo puede hacer. Pero Dios no solamente quiere que tú te quedes buscando de Él una solución, porque el deseo de Dios es mucho más, va mucho más allá. Dios tiene poder para darte solución a ese problema, a esa circunstancia, pero Dios lo que anhela realmente es que tú puedas abrazar el propósito para el cual Dios te creó y te llamó, para que puedas entender el propósito ahí en esa circunstancia que tú estás viviendo a la fecha, donde crees que pareciera que Dios se ha olvidado, tengo una impresión como si Dios ya no estuviera conmigo, porque estoy viviendo, me parece ser en contra de lo que Dios ha planteado en su palabra, porque si Dios me ama y me ha llamado para esto, ¿por qué estoy viviendo esto? Y tú puedes demandar del Señor una solución y Dios te la puede dar. Dios no tiene ningún inconveniente con eso, pero sería triste que te quedes con la solución y que salgas de ese problema sin haber entendido el propósito para el cual Dios te creó. ¿Cuál fue? Que tú tuvieras un corazón abierto y dispuesto para el Señor. Que a la hora de oír la voz del Señor al interior de tu vida, entonces tu corazón pueda entender. Te puedas tú
ser transformado y que puedas recibir la sanidad del Señor, que puedas creer y confiar en el Señor y que puedas reposar en Él y que puedas entender que Dios está por encima de todo lo que tú y yo estamos viviendo. Que Él se vuelva codiciable para tu vida, que Él se vuelva para ti algo real, algo profundo al interior de tu corazón. Por eso es que Dios está permitiendo lo que Dios nos está permitiendo a nosotros. ¿Te das cuenta, preciosa iglesia? Cuando tú ves el mensaje del Evangelio del Señor, te darás cuenta que el mensaje es uno solo: reconciliación con nuestro Señor. Y eso fue lo que el Señor le habló al apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Dios estaba en Cristo Jesús reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos otorgó a nosotros ese tipo de palabra y de ministerio. Entonces el Evangelio tiene esto: reconciliados con Dios. Esto es lo que el Señor quiere, y el deseo de Dios es que nosotros vengamos delante de Él y que podamos hablarle sobre los reclamos que están en nuestros corazones. ¿Qué reclamos hay en nuestro corazón contra Dios? ¿Qué reclamos hay? ¿Te das cuenta? El Evangelio es reconciliación con el Señor. Esto es lo que Dios quiere: que tú y yo escuchemos, que tú y yo entendamos su palabra, que tú y yo vayamos siendo transformados, que tú y yo vayamos siendo sanados, que en la medida que somos sanados vamos recibiendo el refrigerio, el bálsamo, el descanso, el reposo de nuestro Señor. Ya no estamos en los afanes de este sistema, ya no estamos recibiendo la palabra en el momento, pero cuando tenemos el tropiezo o la prueba, inmediatamente soltamos esto. No, ya estamos oyendo y estamos entendiendo y estamos recibiendo todas esas virtudes y bondades que el Señor nos está hablando a nosotros en esta tarde. El pecado, iglesia hermosa, es enemistad contra Dios. Por eso nosotros necesitábamos esto: reconciliación, y el Padre en Cristo lo hizo real. Entonces es un poder tremendo esto de la reconciliación, para que nosotros conozcamos lo profundo del amor del Señor. Y tenemos que pedirle a Dios que nos ayude con todo esto, que nos abra el entendimiento, que Dios nos dé la alegría de poder comprender ahí en lo que tú estás viviendo, en lo que estás pasando a la fecha, hoy mismo, este sábado, lo que estás experimentando. Déjame decirte que tú puedes estar esperando una solución, o que tú puedes estarle diciendo al Señor: enséñame aquí a poder manifestar, entender el propósito tuyo en esto que estoy viviendo. Tú puedes recibir una solución del Señor y seguir sin comprender el propósito eterno de Dios en tu vida. Pero cuando tú abrazas el propósito eterno de Dios y dejas que Dios te guíe ahí en esa circunstancia que estás viviendo a la fecha, te darás cuenta que Dios inmediatamente podrá darte esa solución. Entonces, en otras palabras, yo puedo tener la solución y no estar caminando en su propósito. Pero si estoy caminando en su propósito, déjame decirte que Dios te dará la solución. Y de esto se trata este andar y este caminar, preciosa iglesia del Señor. Y cuando tú ves los tratos de Dios en la palabra con estos hombres, te das cuenta que el único deseo del Señor no solamente era darles una solución. El deseo de Dios es que ellos abrieran su corazón, haberlos convertido como un niño en sus corazones. ¿Te acuerdas de Job? ¿Qué hizo Dios con Job? Nosotros solamente pensamos: uy, cómo fue probado Job, uy, cómo le tocó de duro a Job. Pero cuando tú ves mucho más allá y no nos centramos en lo que él vivió tan complicado y tan fuerte, te das cuenta que Job no solamente entendió que necesitaba una solución, una respuesta, sino que él necesitaba ser transformado en su vida. ¿Y en qué convirtió Dios a Job? Si te das cuenta, Dios convirtió a Job, lo convirtió en un niño. Job tiene su versión propia de lo que él estaba viviendo. Pero ahora el Señor le va a enseñar a Job que una cosa es la versión que él tenga de sí mismo en lo que él está viviendo, pero otra cosa es la versión que Dios tiene en lo cual le permitió a Job vivir. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender, maravillosa iglesia del Señor.
Dios quiere convertirnos a nosotros como a Job en niños. Job tenía su propia versión de lo que estaba pasando. Los amigos de Job tenían la propia versión de lo que estaba pasando. Pero Dios tenía la versión correcta, la versión que es. Escúchame, tú puedes tener ahí en lo que estás viviendo tu propia versión. Pero yo tengo que decirte a ti en esta tarde, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que esa versión que tú tienes en nada se parece a la versión que Dios tiene de ti en lo que tú estás viviendo, en lo que Dios te está permitiendo. Estás amargado y amargada porque tienes tu propia versión. Pero escúchame, cuando oigas la palabra, cuando tú la entiendas en el corazón, cuando dejes que el Señor te transforme y te sane las heridas del corazón, entonces conocerás de parte del Señor. ¿Te das cuenta? Él te lo hablará, Él te lo dirá. Hijo, tú has tenido esta versión y por eso no has podido experimentar lo que yo quiero contigo. Y como tienes tu propia versión de los hechos, de lo que estás viviendo y pasando, por eso estás buscando solamente una salida, una solución y una respuesta. Pero yo tengo mi propia versión de lo que tú estás viviendo. Y como tengo mi propia versión, yo no quiero solamente darte una respuesta, porque yo mismo soy la respuesta. Yo no quiero darte una solución, yo mismo soy la solución. Yo quiero es que entiendas el destino y el propósito para el cual yo te creé, para el cual yo te formé. Te formé para mí, te creé para mí, te creé para que fuéramos íntimos, para que fuéramos profundos, para que fuéramos entrañables, tu corazón y mi corazón unidos en un solo idilio de amor, vidas transformadas por el poder del amor del Señor, que van a empezar a vivir corazón a corazón una gran verdad con el Creador del universo. Personas que, como el Señor nos hablaba en estos días, ya no son fanáticos sino apasionados, tienen un sentimiento medido, controlado. El Espíritu es quien lo controla, el Espíritu es quien lo guía, y esto es lo que Dios está buscando. Preciosa iglesia del Señor, Dios quiere que tú conozcas la versión de Dios de los labios de Él, de sus propios labios. No trates de buscar y de conocer la versión en las noticias. No trates de buscar la versión de lo que estás viviendo en otras personas, en otras fuentes, en tus casas, en tu familia. Conoce la versión de lo que estás viviendo de los propios labios de nuestro Señor, del propio corazón de nuestro Dios. Se necesita estar muy enamorado, se necesita estar muy apasionado para dejar de seguir siendo tan orgullosos con nuestra propia versión, para soltarla y exponernos delante de la majestad del Dios que es 3 veces santo y escuchar de los propios labios de Él la versión de Él en lo que tú estás viviendo y en lo que yo estoy experimentando. ¿Tú crees que a Dios se le ha olvidado lo que tú estás viviendo y enfrentando? Déjame decirte que no, y que si tú entiendes lo que Dios te está hablando, tu corazón será transformado, tu vida será sana, experimentarás el descanso y el reposo del Dios Todopoderoso. Empezarás a creer con firmeza, no soltarás lo que Dios te ha entregado, lo que Dios te ha prometido. Empezarás entonces a descansar, y si hay cosas irreconciliadas, sabrás que Dios en Cristo nos reconcilió a nosotros. Que el poder glorioso de su amor está a tu favor. Que quiere en lo que estás viviendo, quieres que seas un niño, una niña en los brazos de nuestro Señor. Que tú puedas disfrutarlo, que tú puedas abrirte a ese ser glorioso y extraordinario. A Dios no le queda absolutamente nada grande, preciosa iglesia del Señor. Dios es el Rey del universo. Él sigue obrando con poder, Él sigue obrando con exactitud, Él sigue obrando con majestad, Él sigue haciendo las cosas perfectas, preciosa iglesia del Señor. ¿Quieres conocer la versión de los labios tuya, de los propios labios del Señor? ¿O estás feliz con tu propia versión? ¿Estás feliz con tu propia versión? Por eso es que estás afanado.
Por eso es que estás angustiado. Por eso es que escuchas la palabra y tan bonita la palabra, tan bella la iglesia, tan bellos todos, y no pasa de ahí. Y Dios no quiere que sigas viviendo esa vida. Ya Dios no quiere que frente a cualquier circunstancia Dios tenga que pagar los platos rotos de todo esto. No, iglesia hermosa, tiene que existir un tiempo realmente de conversión en nuestras vidas, de transformación al interior de nuestros corazones. No podemos seguir echándole la culpa al Señor. Nosotros necesitamos, es decirle al Señor, volver en amistad con Él, reconciliándonos nosotros con el Señor, con nuestro Dios, con nuestro Padre, con nuestro Hacedor, porque Dios no quiere lo mal para ti. Al contrario, Dios te ha dado lo mejor a ti y a mí, su precioso y maravilloso Hijo Jesucristo. Y como si fuera poco, nos dio el ayudador y el consolador, a nuestro Dios Espíritu Santo, para que more dentro de ti y seamos guiados por Él a toda la verdad. Si tú estás pensando y te estás quedando en tu propia versión de los hechos, lo único que tú quieres es una solución, no quieres nada más. Y te lo tengo que decir en esta tarde. Por eso no avanzas en la vida en el Espíritu. Por eso todo lo de acá te coge y te tiene entretenido y entretenida. Por eso tienes las excusas frente a Dios para su llamado. No quieres absolutamente, quieres todo lo de acá. Pero cuando Dios te hace una invitación, le colocas todos los peros y los contratiempos. Hey, iglesia, por favor, este es un tiempo de escuchar tu versión y la mía de los propios labios de Él. Escucha lo que estás pasando, no en tu propia versión ni en la versión de otros. Conoce la versión de lo que estamos viviendo, de los propios labios de nuestro Señor. Como a Job nos quiere volver niños. ¿Te acuerdas lo que él dijo allí? ¿Sí? De oídas te había oído. Yo hablaba lo que no entendía, Señor. Ahora, Señor, yo te voy a preguntar y tú me vas a responder. Esa es la versión. Ahora Job está diciendo, háblame tu versión, Señor. Dime, Señor, tu versión. Y eso es lo que Dios quiere contigo y quiere conmigo. Este es el deseo del corazón del Señor, mis amados. La pregunta es, ¿qué hay de malo en Dios para que nosotros no nos acerquemos a Él? ¿Qué hay de malo en Él? Si en Él no hay eso. Él no es malo. Él es el Rey del universo. Te creó a ti a imagen y a semejanza. Entregó a su propio Hijo por ti y por mí. Cuando estábamos enemistados con Él, su Hijo en la cruz se convirtió en nuestra reconciliación. Cuando éramos ajenos a las promesas, al pacto de Él por gracia, a través de esa obra gloriosa en la cruz del Calvario y por la virtud de esa sangre, nos hizo a nosotros entrar. Estábamos lejos y su sangre, la virtud de esa sangre, nos hizo a nosotros cercanos. La pregunta es, ¿qué hay de malo en Dios? ¿Qué hay de malo en Él? ¿Qué hay de malo en Él para que ya no nos acerquemos al Señor? Porque tengo todas las excusas, todas las barreras, todos los contratiempos. Escúchame, iglesia, escúchame esto. Tú y yo necesitamos orar, cada uno de nosotros, por nosotros mismos, para tener sensibilidad a la voz del Señor. No lo puedes olvidar. Tú y yo necesitamos orar por nosotros mismos, por sensibilidad. Que Dios nos dé la alegría de que en este corazón no hayan barreras, no hayan contratiempos. Que Dios nos dé la alegría de tomar este evangelio con tenacidad, de tomar esta palabra con fervor y compasión en cada uno de nuestros corazones. Que Dios nos despierte al amor, que Dios nos ayude a atender este llamado, que ya no sigamos siendo gente insípida, fría, amargada por las cosas de aquí, afanada por las cosas de acá, que somos ligeros a tomar decisiones de este sistema, pero le colocamos todas las excusas a la invitación que Dios nos está haciendo a nosotros. ¿Qué hay de malo en Dios? ¿Qué hay de malo en Dios, iglesia? ¿Qué hay de malo en Dios para que no nos acerquemos a Él? Por favor, dímelo. ¿Qué has visto en Dios de malo?
que no nos hemos podido acercar al corazón de Él. Escucha, por favor, escucha la versión de los labios del Señor, de lo que tú estás viviendo, de lo que yo estoy pasando. No lo escuches de otra fuente, no lo escuches de las noticias, no lo escuches de nadie más. Ve al Señor, ve al Señor, ve al Señor. Y escucha la versión de los hechos tuyos a través de los labios del Rey eterno en gloria, a través de ese Padre glorioso y de ese Padre extraordinario y maravilloso. Que Dios nos encienda este corazón en amor, que Dios nos convierta en seres apasionados, en una iglesia extremadamente apasionada, profunda en amor por ese ser glorioso y por ese ser extraordinario. Que Dios nos despierte al amor, que nosotros podamos orar por nosotros mismos a Dios por sensibilidad. Señor, haznos sensibles, haznos hombres sensibles, mujeres sensibles, jóvenes sensibles, niños sensibles, Padre. Despiértanos a tu amor. Despiértanos a tu amor, Señor. Perdona la dureza, la indiferencia, Señor bendito Dios. Perdona la pereza que ha habido en nuestros corazones y las excusas que cargamos, Señor. Perdónanos, porque queremos buscar solamente, Señor, una solución, pero no abrazar el propósito tuyo, Señor. Perdónanos por estar buscando solamente tus manos y no tu rostro, no tu corazón, mi Señor. Padre, danos la alegría no solamente de oír tu palabra, sino de entenderla, Señor, para que seamos convertidos, para que seamos sanos, Señor, para que podamos experimentar el descanso, el reposo tuyo, confiar y creer que tú estás por encima de todo. Tú lo único que quieres es cambiarnos, Señor bendito Dios, Señor, como niños, transformarnos como niños, Señor. Señor, que le podamos decir al Señor: Señor, quiero escuchar la versión de lo que yo estoy viviendo de tus propios labios. Y escúchame, cuando lo escuches a Él, te maravillarás que no se trata de ti, que no podemos seguir siendo orgullosos pensando que se trata de nosotros, que no podemos seguir siendo altivos tratando de pensar que se trata de ti. No, iglesia, se trata de Él, se trata del Señor. Que nosotros podamos venir delante de Él para oírlo, para oír a su majestad diciéndonos a nosotros: hijo, lo que estás viviendo, quiero que escuches la versión de lo que estás viviendo y pasando de mis labios, de mis propios labios, y te maravillarás de quién Dios es y verás a ese ser glorioso en toda su expresión, en todo su poder, en toda su grandeza y en toda su soberanía. Preciosa iglesia de Dios, que Dios nos dé la alegría a nosotros de vivir este evangelio con intensidad y con profundidad. Que Dios nos abrace esta tarde con su presencia y que esta palabra haya cabida en cada uno de nosotros y que podamos resolver en el corazón este interrogante: ¿qué hay de malo en Dios? Para que tú y yo no nos acerquemos a Él. ¿Qué hay de malo en Dios para que yo no me acerque a Él? Conoce la versión de lo que estás viviendo de los labios de nuestro Señor. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la alegría a nosotros de poder entender y comprender de los labios de Él, la versión de Dios de lo que estamos pasando, de lo que estamos viviendo. Y entenderás lo que todas estas personas entendieron y comprendieron. Y le daremos gloria al que vive y reina por siempre y para siempre. Y estaremos maravillados de nuestro eterno Dios, de nuestro Dios glorioso y de nuestro Dios sublime. Que Dios nos ayude, preciosa iglesia, en esta tarde a poder estar abrazando su palabra y a decirle al Señor: Señor, quiero conocer la versión de lo que estoy viviendo, pero de tus propios labios, y déjate maravillar del Señor. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde, Señor. En el nombre precioso, maravilloso de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Padre, gracias por amarnos, por querernos. Bendito Padre celestial, por llamarnos a estar contigo, Dios omnipotente, por el destino y el propósito para el cual tú nos has creado a nosotros. Bendito Dios eterno de los cielos.
Que tu palabra esta tarde corra y sea glorificada, y que tú le abras espacio a nuestros corazones para ti, Señor. Gracias, buen Dios, por tu eterno amor, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro, ayúdanos a conocer la versión de lo que estamos viviendo de tus propios labios, Señor Dios de la gloria. Oramos por nosotros mismos, Señor. Danos sensibilidad, precioso Dios. Danos entrega, danos pasión, danos compromiso, Señor Dios de los cielos, Padre. Danos fuego, Señor, por tu presencia. Te lo pedimos a ti, buen Dios, en esta maravillosa tarde, Señor. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén, Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a ti, precioso Señor. Gloria a ti. Con un corazón apasionado, no tengo nada para ofrecer y nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, y Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno eternamente, y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno y eternamente, y digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado y una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, y nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Yeah. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores.
impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, eres digno y eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Padre, queremos darte a ti muchas gracias, Dios eterno de los cielos, en esta maravillosa tarde, bendito Padre celestial. Señor, ayúdanos, bendito Dios de los cielos, a entender y a comprender, Señor, la versión de lo que nosotros estamos viviendo, Señor, de los labios tuyos. Tú tienes, Señor, tu propia versión de lo que nos pasa a nosotros, Padre. Que tu palabra corra esta tarde y que sea glorificada, mi Señor. Que tú le abras espacio a nuestros corazones, bendito Dios eterno de los cielos. Que nosotros podamos responder en nuestros corazones, Señor, ¿qué hay de malo en ti para que nosotros no nos acerquemos, mi Señor? Perdónanos, por favor, y ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser sensibles, hombres y mujeres sensibles, Señor. Un pueblo sensible, una iglesia sensible, bendito Padre celestial. Ayúdanos, oh Dios eterno de los cielos, a volver en pos del corazón tuyo, Padre. A enamorarnos, Señor, a ser hombres y mujeres apasionados por tu presencia, bendito Dios omnipotente. Gracias, Señor, por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y que tiene autoridad, bendito Padre celestial. Que tu día a día nos ayude, Señor, a caminar como es digno de ti, Padre. Y gracias por tu palabra que tiene vida, que tiene poder y autoridad, Señor. Que podamos nosotros caminarla, vivirla y respirarla, Señor. Y que nos des la alegría, bendito Dios de los cielos. Como Job, Señor, no solamente de recordar de él lo duro que él vivió, sino en quién tú lo transformaste y cómo fue que tú lo sanaste, mi Señor Dios eterno. Tú, Señor, le diste a Job, Señor Dios de la gloria, Padre, Señor, la versión de lo que él estaba viviendo, pero de tus propios labios, bendito Padre celestial. A ti damos toda la gloria, Señor, en esta tarde, en el precioso y maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén, Señor. Y amén. Preciosa iglesia de Dios, que esta palabra halle cabida en nuestros corazones. Que Dios nos dé la alegría de poder estar abrazando y protegiendo esta palabra en cada una de nuestras vidas. Que le demos gloria a Dios por la manera como Él, que conoce nuestros corazones, nos habla para que nosotros podamos atender y corresponder. El que oye y entiende es el que da mucho fruto y produce la vida y el carácter del Señor. Que Dios momento tras momento le gane espacio a cada uno de nuestros corazones y que nosotros conozcamos la versión de lo que estamos viviendo y enfrentando en la actualidad de los labios de nuestro Señor, y que Dios nos enamore con fuego y con intensidad por Él, para que marquemos la diferencia en esta ciudad, en esta nación, en todo tiempo, donde Dios nos permita. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un excelente resto de tarde con sus familias, con sus hogares, que podamos nosotros ser guardados y protegidos en su corazón de Padre precioso, y que podamos continuar en todo tiempo y en todo momento creciendo en este maravilloso conocimiento. Bendiciones para todos ustedes, que tengan un excelente fin de semana con sus casas, hogares y familias. Que Dios coloque su mano preciosa sobre todos aquellos que han estado convalecientes, privados, ajenos de la salud, que podamos ir y escuchar la versión de lo que estamos viviendo de los labios de nuestro Señor, y que nos dejemos maravillar por nuestro Padre glorioso. Bendiciones
Preciosa iglesia del Señor en Cristo Jesús. Bendiciones para todos.